El protagonista principal del siglo VIII en España son los musulmanes, que llegaron a la península ibérica en el año 711 y fundaron una provincia del Califato de Damasco bajo el nombre de Al-Ándalus. Los musulmanes realizaron una pequeña expedición en la península ibérica en el 710 y descubrieron una tierra rica, mal protegida y dividida políticamente. Al año siguiente, con el visto bueno del califa de Damasco y el apoyo de los seguidores de los hijos de Bitiza enfrentados al rey Rodrigo, una expedición más numerosa entró en la península y derrotó al rey visigodo en la batalla de Guadalete. Los viticianos esperaban retomar el trono, pero sus nuevos aliados decidieron quedarse. En tan solo 5 años, del 711 al 716, los musulmanes ocuparon las ciudades más importantes de la península. Fue una conquista rápida y relativamente sencilla, debido a diferentes factores, como la superioridad de las tropas musulmanas, la pasividad e incluso colaboración de una población descontenta con los visigodos y, por último, los pactos que se firmaron con los que no presentaron ningún tipo de resistencia. Estos pactos fueron desde la conversión al Islam hasta la firma de capitulaciones donde se les respetaba sus vidas y bienes, se toleraba su religión con ciertos límites y se les permitía el autogobierno, todo a cambio de la lealtad al califato y del pago anual de un tributo. Sin embargo, los 3 artífices de la conquista acabaron muy mal. Tarik, crucificado por malversación de fondos. A Musa se le prohibió volver al Ándalus y fue asesinado en una mezquita de Damasco. Y Abdelazid fue asesinado en la mezquita de Sevilla. Esta etapa fue muy inestable en el Ándalus desde el primer momento, con enfrentamientos por el poder entre 2 familias árabes, los caisíes y los yemeníes, rivalidad que se remontaba a la Arabia preislámica. El ambiente de guerra civil se paralizó momentáneamente unos años con motivo de la revuelta de los bereberes. Estos, que se convirtieron al Islam, fueron clave en la expansión musulmana por el norte de África y la península ibérica. Se sintieron engañados y defraudados ante la política de los gobernadores omeya, que los consideraban musulmanes de segunda categoría. Recibieron las tierras menos fértiles en el reparto del botín y no tuvieron representatividad en cargos públicos. La inestabilidad no solo se producía en Al-Ándalus. En la capital del califato, los abasíes se hicieron con el control y masacraron a los omeyas. Solo sobrevivió un miembro de la familia, Abderramán, quien consiguió fugarse y después de un periplo de 5 años aterrizó en Al-Ándalus. Y aprovechó el enfrentamiento entre caisíes y yemeníes para convencer a estos últimos y a todos los descontentos con una política de tolerancia, tanto religiosa como étnica y cultural. Tras vencer en batalla al gobernador de Al-Ándalus, se proclamó emir independiente de Bagdad. Lo primero que hizo Abderramán I fue crearse una base social con el apoyo de los partidarios omeya y la aristocracia árabe descontenta con los abasíes. Sin embargo, no fue suficiente para mantener la calma en Al-Ándalus, ya que había muchos descontentos. Los árabes que no habían sido recompensados con ningún cargo, los bereberes que seguían sintiéndose de segunda e incluso miembros de su propia familia. Ante esto, Abderramán I formó un ejército de procedencia muy diversa y leal a su persona, que consiguió poner orden en sus territorios. A finales de su mandato, Abderramán I dejó a su hijo Isam I un Al-Ándalus muy distinto al que se había encontrado, con un modelo de organización basado en el califato de Damasco, con una economía fortalecida gracias a la política fiscal y a los intercambios comerciales, y con el inicio de un programa urbanístico en la capital del Emirato. En el siglo VIII hubo otros 2 protagonistas, el reino de Asturias y los francos. Los pueblos del norte de la península, como ya hicieron en la etapa romana y visigoda, se opusieron a los recién llegados. Uno de ellos eran los astures, un pueblo de origen celta mezclado con elementos autóctonos. En el 718 se negaron a pagar unos abusivos impuestos a los no musulmanes que había diseñado la política fiscal del Emirato. Se organizaron y eligieron a Pelayo como su jefe. Al principio, Córdoba no prestó mucha atención a este levantamiento, pero cambió de opinión tras la derrota sufrida entre los francos en Toulouse.
Se suponía que sería una victoria sencilla que quitaría el mal sabor de boca de la derrota sufrida. Sin embargo, no fue así. En Covadonga sufrieron una nueva derrota. Los musulmanes decidieron no insistir tras una evaluación de los riesgos y el valor de la zona, quedando Pelayo como jefe de un conglomerado de territorios sin organización, sin estructura política y sin más elemento de cohesión que no someterse al poder extranjero. Con Alfonso I ya podríamos hablar del reino de Asturias. Este se aprovechó de la inestabilidad de Al-Ándalus, ocupó y repobló las tierras abandonadas por las guarniciones bereberes, amplió su territorio con la conquista de zonas cántabras, vascas y gallegas, estableció una organización política aconsejado por los mozárabes que huían de Al-Ándalus, delegó en condes la autoridad de los nuevos territorios y por último convirtió la religión en una seña de identidad del reino, con la construcción y restauración de edificios religiosos y de rendir culto a la cruz. Los sucesores de Alfonso I frenaron esta expansión y rememoraron los tiempos de los reyes godos, con intrigas y luchas por el trono, y por otro lado los territorios de los vascones y gallegos anexionados al reino se rebelaron, porque estaban disconformes con el centralismo astur y querían una mayor autonomía y más representatividad política. En cuanto al Andalus, estos reyes llevaron una política de contemporización con el mundo musulmán. Reconocieron la superioridad militar del emirato, tuvieron que pagar fuertes tributos, entregar prisioneros como garantía de sumisión y se frenó la repoblación hacia tierras del interior. El califato de Damasco, tras la facilidad en la conquista de la península ibérica, dio órdenes a sus gobernadores de continuar su expansión por la Galia, pero no fue tan sencillo y fueron derrotados en Toulouse en el 721 por Odón el Grande, duque de Aquitania. Aún así, tomaron algunos territorios de la Septimania. Lo volvieron a intentar en el 732 y nuevamente fueron derrotados en Poitiers por Carlos Martel. Pero esto no significó la salida de los musulmanes de los territorios conquistados en la Galia, cosa que ocurriría 27 años después, cuando Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, los expulsó. Ahora la tortilla da la vuelta, y son los francos quienes proyectan acciones para ampliar sus fronteras entrando en la península ibérica. Por ello, Abderramán I creó las marcas fronterizas para protegerse de los ataques del exterior, tanto de los astures como de los francos. Los gobernadores de la marca superior, la más cercana a los Pirineos, descontentos con la política cordobesa, pidieron protección a Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, a cambio de su vasallaje. En el 778, Carlomagno preparó una expedición para la toma de Zaragoza, tras llegar a un acuerdo con el gobernador de Barcelona y Gerona. Este le prometió que las puertas de la ciudad estarían abiertas, pero no fue así. Las puertas estaban cerradas, y el gobernador de la ciudad dijo que él no había prometido nada. Carlomagno tuvo que retirarse porque no llevaba un ejército preparado para un asedio, y en el camino de regreso fue atacado en Roncesvalles por una coalición de vascones y musulmanes. Después de Roncesvalles se produjo una crisis en la marca superior debido al alejamiento de Córdoba y a las relaciones con los francos. Se convirtió en un territorio apto para levantamientos y conjuras en busca de una mayor autonomía. Las aristocracias locales de las regiones occidentales del Pirineo estaban siendo presionadas tanto por francos como por musulmanes, viéndose obligados por ello a tomar partido. En Pamplona los Velasco apoyaban a los Franco y los Íñigos estaban aliados con los muladíes de los Banu Qasi, leales al emirato, que fueron recompensados por Córdoba al no sumarse a las revueltas con el nombramiento de uno de sus miembros como gobernador de Pamplona. Por otra parte, Carlomagno decidió fortalecer la frontera de los Pirineos, entregando a su hijo Ludovico Pío el ducado de Aquitania, con la idea de estimular las revueltas en la actual Cataluña. En el 785 la nobleza local de Gerona entregó a Carlomagno la ciudad y 3 años después lo hicieron Andorra y Urgel-Cerdaña, creándose en cada uno de ellos un condado. Tanto Abderramán I como su hijo Isán I fracasaron en su intento de recuperar los territorios catalanes,
pero este último en el 793 consiguió un botín considerable e hizo grandes estragos.